Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy ya estamos llegando al día jueves, por supuesto jueves 21 de abril del año 2016, y hoy para este jueves 21 de abril el título es Deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre, que la paz, el gozo, el amor de nuestro Dios pueda morar en sus corazones, y hoy con gusto estaremos estudiando nuevamente una lección más, donde estaremos aprendiendo de lo que Dios nos trae cada mañana, cada tarde a través de su palabra. Pero antes, siempre invitándote a que nos busques en nuestro canal de YouTube. Encontrarás estos audios y los podrás compartir con tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Bien, hoy jueves 21 de abril, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero antes tenemos una oración para pedirle siempre la sabiduría a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias nuevamente porque nos dejas ver la luz de un nuevo día. Padre de amor, siempre pidiéndote que nos acompañes en este día y que tus bendiciones siempre sean de nuestro lado. Padre de amor, a todos nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando a través de la radio, bendíceles grandemente, oh Dios, y que ellos también puedan sentir tu toque, tu palabra, que puedan escucharla, abrir sus corazones y entender el mensaje para hoy, jueves 21 de abril. Padre del cielo, te pedimos también que nos des entendimiento a nosotros y también para que nos uses siempre para poder explicar tu palabra y por supuesto también nosotros comprender el mensaje de hoy. Gracias Dios por escucharnos, gracias por la radio, gracias por todo, Padre. Te lo pedimos, Padre, y agradecemos todos estos favores y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos y hermanos, jueves 21 de abril, les decía el título, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano Cativo, muy bienvenido. Muy buenos días, hermano Milton. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, que a través de la radio podemos comunicarnos. Así es de que, hermano, vamos a estudiar el día de hoy, jueves 21 de abril. Así es de que preparemos nuestra cartilla, nuestra lección, para poder estudiar juntos lo que el Señor tiene para el día de hoy. Bien, y el título, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué raro, ¿no? Ese título. Así es. Los muertos. Deja que los muertos. ¿Quiénes son estos muertos? Que deben enterrar a otros muertos. Quiere decir que hay dos clases de muertos. Porque hay unos que entierran a otros. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando dice, deja que los muertos, quiere decir que son gente que tiene vida, pero que no tienen a Cristo. Esa gente que no tiene a Cristo andan muertos espirituales. Ellos que se encarguen de los que han descansado, a los muertos físicos. De eso nos va a hablar esta lección. Pero veamos qué nos dice el libro de San Mateo capítulo 8, del 18 al 22. Lo leeremos y después nos iremos por partes. Dice el libro de Mateos capítulo 8, 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien, entonces vemos acá que dice, versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente,
Recuerde que él había estado sanando, yendo de aquí para allá, él cansado de los quehaceres, dice, mandó pasar al otro lado. ¿Cuál era el otro lado? La región de Decápolis, que está frente a Galilea, al sureste del mar de Galilea. Dice el comentario bíblico, esta zona, escasamente poblada, era mayormente pagana. No hay registro alguno de que los escribas y fariseos alguna vez hubieran seguido a Jesús a esos lugares. Pero dice ahí que en el verso 19, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba. Dice, a pesar del aparente parecido de este pasaje con el de Lucas 9 del 57 al 62, es muy probable que estos pasajes se refieran a dos ocasiones separadas y diferentes, aunque Mateo no sigue un orden estrictamente cronológico dentro del relato del cruce del lago. Ha insertado este relato de dos hombres que se ofrecieron a ser discípulos de Jesús. Al parecer, la única conclusión razonable es que estos dos voluntarios se acercaron a Jesús al fin del sermón junto al mar, mientras se disponía a cruzar al otro lado del lago. Así es de que vemos que le dice maestro, o sea, profesor. Y le dice, te seguiré. Este escriba era un voluntario quien con estas palabras pedía ser aceptado como discípulo y dedicar así todo su tiempo a la obra. Del mismo modo, cuando Jesús le dijo, sígueme, le estaba extendiendo una invitación al discipulado con exclusión de toda otra actividad. Te seguiré a donde quiera que vayas. O sea que este escriba estaba diciéndole que él incondicionalmente le iba a seguir a donde él fuera. Pero había muchas cosas en él que le impedían hacer lo que sus palabras decían. Por eso el Señor Jesús le dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le está diciendo el Señor? Te seguiré, primeramente dice ahí estoy leyendo del comentario bíblico, cuando le dice el escriba, a donde quiera que vayas. Hubo otro personaje que también dijo estas palabras en el Antiguo Testamento. Te seguiré, porque recuerden cuando Noemí le dice a sus nueras, vuélvanse a sus tierras con sus familias, yo ya no tengo hijos, váyanse. ¿Qué le dijo Ruth? No me pidas que te deje. A donde quiera que tú vayas, iré contigo. Tu Dios será mi Dios. Sin embargo, en el caso del escriba, estas palabras pueden no haber significado más que la intención de ser un discípulo permanente. Le faltaba la fidelidad de Ruth y manifestaba la inconsciencia. El discipulado, y escuchen lo que dice aquí, el discipulado exige firmeza de propósito y paciencia frente a la dificultad o al chasco. Y eso le hacía falta a este escriba. ¿Cuántas veces también ha ocurrido eso con nosotros, queridos hermanos? De que decimos al Señor, te seguiré.
haré lo que tú digas. Nos está pasando lo mismo que este escriba. O sea que el Señor aquí está describiéndonos a cada uno de nosotros. Este escriba nos representa a nosotros. El verdadero discípulo va a tener firmeza de propósito y paciencia frente a la dificultad o al chasco. ¿Y eso cómo lo vamos a poder obtener? Necesitamos enamorarnos de Jesús. Hasta que nos enamoremos de Jesús, entonces Él será lo primero y lo último, lo más valioso para nosotros. Y eso le faltaba a este escriba. Por eso es que el Señor le dice que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nidos, lugar donde vivir, vivienda. Muchas veces la palabra indica vivienda temporaria. Pero ¿qué le está diciendo? El Hijo del Hombre, o sea, le está diciendo, Él no tiene a dónde. Entonces, Él era un personaje que andaba de aquí para allá. Un itinerante. Y le está diciendo, ¿estás dispuesto a ser un testigo del Evangelio? Y él, si le dice que sí, y si usted le dice que sí, debemos de estar dispuestos a soportar penalidades. ¿Estamos dispuestos? El verdadero discípulo no solamente va a ser para poder estar el día sábado y venir con el traje a la iglesia y el resto de la semana tranquilo. Llegará un momento en que el Señor va a tener que pedir que dejemos esa comodidad. ¿Estamos dispuestos? Y eso le estaba pidiendo y le estaba diciendo a él. Cuando viene otro de sus discípulos, le dice, Señor, permíteme que vayas. Entonces le dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué estaba haciendo este otro discípulo? Dando excusas. Porque él no quería todavía dejar las cosas que amaba para seguir a Jesús. Deja que primero entierre a mi padre. Cuando todavía ese padre estaba vivo, no había muerto. Le está diciendo, estoy muy joven para poderme dedicar a esta obra. No puedo malgastar mi juventud, no puedo malgastar mi tiempo en esto. Eso es lo que le está diciendo él. Todavía no. Más adelante. ¿No ha escuchado usted cuando usted va a una persona a invitarla para que se integre a Jesús? ¿Qué excusa le está dando? ¿O qué excusa da usted para seguir como está viviendo y no entregarse plenamente al Señor? Pero el Señor nos dice, deja a los muertos, deja a aquel que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, que entierre a los muertos, pero tú sígueme. ¿Estamos dispuestos? Por eso nos dice aquí en la lección, en Mateo del
8:18 al 22, vemos a dos hombres que se acercan a Jesús con el deseo de ser sus discípulos. Ambos son sinceros y no obstante, ambos parecen tener algo que los retiene. Como les dije, nos están representando a nosotros. ¿Qué es lo que nos está reteniendo para no ser unos verdaderos adventistas del séptimo día? ¿Verdaderos testigos de Cristo? Entonces Jesús, que conoce todos nuestros pensamientos, va al punto, va al centro del asunto. Al primero le pregunta, ¿qué le preguntó, hermano? Dice, le pregunta el primer hombre, si está realmente le pregunta al primer hombre si está realmente dispuesto a renunciar a todo, incluyendo su propia cama, para seguirlo. Esto no significa que una persona perderá todas sus posesiones terrenales si sigue a Jesús, pero sí que necesita estar lista para hacer eso. ¿Y estaba dispuesto este discípulo? No. Entonces quiere decirnos también esto a nosotros hoy. Que si estamos dispuestos a pasar momentos difíciles, imagínense que tengamos que se nos diga, mire, hay un enfermo, hay que ir a la 1 de la mañana, hay que ir a visitarlo. Ay, hermano, es muy noche, tengo que trabajar mañana. Incluyendo su propia cama. Sí. Así es de que la comodidad, eso era la comodidad. Entonces, los hijos de Dios debemos de estar dispuestos en cualquier momento y en cualquier lugar a hacer la voluntad de Dios e ir y llevar palabras de esperanza a los muertos espirituales o a aquellos que están a punto de bajar a la tumba. ¿Cuántos allí han conocido a Jesús? Porque alguien les llevó a Cristo en esos momentos. El segundo, ¿qué dice? Jesús luego le pregunta al segundo hombre si está dispuesto a poner a Jesús antes que a su propia familia. A primera vista, sus palabras al segundo hombre parecen muy duras. Todo lo que el hombre quería era ir y enterrar a su padre. ¿Por qué no podías hacer eso primero y luego seguir a Jesús cuando en la fe judía se considera que un entierro adecuado de los padres era parte de la obediencia al quinto mandamiento? Pero realmente, fíjese, cuando le dice, primero que entierre a mi padre, con toda, dice el comentario bíblico, con toda probabilidad, el padre gozaba aún de buena salud y el tiempo de su muerte estaba en un futuro indeterminado. Si el padre de este hombre no estaba muerto, sino perfectamente vivo, las palabras de Cristo deben entenderse en forma figurada y no literal. Es probable que el pedido de que pretendía querer seguir a Jesús, era una excusa para no seguirle o un intento de postergar el momento cuando sería necesario dejar todo a fin de seguir a Jesús. Así como el primero tenía exceso de entusiasmo, el segundo tenía exceso de cautela. Es como si le hubiera dicho a Cristo que quería seguirle, pero que no podía hacerlo mientras su padre viviera. Excusas. Y nosotros andamos dando tantas excusas como adventistas del séptimo día para seguir plenamente al Señor Jesús. ¿Qué sorpresa nos vamos a llevar en ese día? Que le diremos al Señor: Señor, yo fui adventista, yo iba los sábados a la iglesia, yo daba los diezmos. Pero ¿qué me va a decir el Señor si no hubo una entrega total al Señor? Nunca os conocí. Duro va a ser eso para nosotros. Por eso es que a tiempo el Señor nos está tratando de despertar para que
hagamos lo correcto, lo que debe de traernos a la vida espiritual. También hubo otro llamado. En Mateo 9, de 9 al 13. Dice el libro de Mateos, de 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vemos un tercer caso. 3 llamados hay aquí. El primero pone unas excusas a la comodidad. El segundo pone excusa de su familia. Ahora viene el tercero, a Mateo. Un hombre. ¿Quién era Mateo? Vamos a ver primeramente quién era Mateo. ¿Cuál era el trabajo de él? Un hombre despreciado, recolector de impuestos. Entonces, prácticamente dice que el personaje más que se acerca a un publicano era un leproso. La gente no se acercaba a ellos, los odiaba, porque les robaban. Eran del pueblo de Dios, pero que se habían aliado con Roma, trabajaban para el enemigo. Pero vemos aquí, este hombre, en buena posición, buen trabajo, futuro asegurado, él sí decide dejar todo por Cristo. Los 2 primeros no quisieron, pero el tercero, ¿qué dice allí? Cuando escuchó la voz de Jesús que le dice: sígueme, dice, se levantó y le siguió. No puso ninguna traba. No dijo: déjame, voy a cuadrar esto y voy a entregarle a César para irme contigo. No, dice. Enseguida se levantó y le siguió. Mire lo que nos dice en el comentario bíblico referente a los 2 primeros. Lo que Cristo podría haber estado diciendo cuando le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Lo que Cristo podría haber estado diciendo era que los muertos espirituales debían enterrar a los muertos literales. En el caso de este hombre existía el peligro de que la postergación lo despojara de sus buenas intenciones y le resultaría de mayor provecho romper con sus anteriores relaciones mientras predominaban los impulsos correctos. El cristiano, sobre todo, el que quiera servir a la causa de Cristo, debe actuar prontamente cuando Dios impresiona su corazón que así debe hacerlo. Porque ¿qué va a pasar si cuando el Señor te llamó y te dijo: haz esto, y tú pones trabas? Después te va a ser más difícil. Discerniendo el carácter de este hombre, Cristo le presentó para su consideración
el cuadro del cambio fundamental que debía haber en su vida si había de ser un discípulo de éxito. Tendría que dar a las cosas más importantes el primer lugar y relegar las no esenciales a un lugar de importancia secundaria. La respuesta de Jesús a su pedido tenía el propósito de estimularlo a la acción. Ya vemos aquí el tercero que fue, dice Mateo, el llamado al propio Mateo, un despreciado recolector de impuestos. Jesús conocía que el corazón del hombre estaba abierto a la verdad, como mostró la respuesta de Mateo al llamado. Y vemos más adelante cómo Mateo hace una comida, invita a sus antiguos compañeros de trabajo e invita al Señor Jesús a comer. Y vienen otra vez los críticos para decir cómo Jesús se junta con esta gentuza, con estos ladrones. Por eso dice, pero no se lo dije. Fíjense cómo Satanás actúa. No se lo dijeron al Señor Jesús. El enemigo quiso poner dudas en los discípulos de él, utilizando a los fariseos. Por eso nos dice en el versículo 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué estaba tratando de hacer el enemigo? Estaba tratando de que los discípulos miraran a su maestro que estaba fallándoles. Les estaba tratando de debilitar su confianza en él. ¿No hace eso el enemigo ahora contigo? Utilizando a diferentes personas para que tú desvíes la vista de Jesús. Satanás es muy astuto, pero tú no debes de apartar tu vista de Jesús. Él te ama. Él, lo que Él te ha dicho, lo cumplirá. Y Él te ha dado el ejemplo de amor, de perdón, de misericordia. Haz tú lo mismo, dice. Has recibido de gracia. Hazlo tú también de gracia. Ahora nos dice, al oír esto Jesús les dijo a los fariseos, los santos no tienen necesidad de médico. Los sanos. ¿Quiénes eran esos sanos? ¿Quiénes se consideraban sanos? ¿Quiénes se consideraban que no necesitaban, que se sentían que estaban limpios delante de Dios? Ellos mismos. Estos fariseos. ¿Y cuántos hoy en día también como estos fariseos se consideran que están bien con Dios? Para mirar la paja que hay en el ojo ajeno, cuando no miran la viga que está en su propio ojo. Por eso le dice ahí el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, los necesitados. Y por eso les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia es mostrar el verdadero amor, la verdadera fe hacia nuestro prójimo. Pero el fariseo venía a la iglesia trayendo sus ofrendas. Gracias, Señor, porque no soy como este ladrón. Mira, yo te traigo esto. Chava la cantidad de dinero. Es como aquel que llevaba su ofrenda, el cordero, pero
su vida estaba podrida en otras cosas. Hoy en día, ¿cuántos venimos acá a la iglesia, pero en casa tenemos el internet y nos metemos a estar mirando cosas que no debemos estar haciendo? ¿Cuántos han abierto hasta ahí lo que hacen eso de meterse allí en el Facebook y ponen historias, fotos y cosas que no debe de hacerse en un hijo de Dios? Unas fotos que cuando la gente los mira dirá, estos no son cristianos. Las palabras que dicen, estos no son cristianos. Así es de que, hermano, misericordia quiero y no sacrificio. Podemos estar viniendo aquí a la iglesia a darnos golpes de pecho, pero allá afuera, donde debemos de presentar el amor de Cristo, estamos presentando al enemigo en vez de a Jesús. Entonces, agentes de quién somos, así como los fariseos, en vez de ser embajadores de Cristo, embajadores de Satanás. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso nos dice en Mateo 9:13, mire lo que nos dice, aunque en contexto es diferente. ¿Cómo se aplica aún hoy el principio, incluso cuando sustituimos la idea de un sacrificio animal por el sacrificio de Jesús? Es decir, ¿de qué manera podemos ser cuidadosos e impedir que las creencias o las prácticas religiosas, no importa cuán correctas sean, se interpongan en el camino de lo que realmente le importa a Dios? Dios quiere y anhela que cada uno de nosotros vivamos reflejándole a Él, mostrando su amor, siendo misericordiosos, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Estuve desnudo y me cubristeis. Y mucho más. Esa es la misericordia. Esa es la fe viva. Eso es lo que Dios anhela de ti y de mí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú no debes de estar muerto espiritual. Debes de estar vivo para llevar palabras de vida, de esperanza a aquellos que están muertos espirituales. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz día. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que la palabra de nuestro Dios pueda caer en nuestros corazones. Y recuerden, amigos, ponerla en práctica. No solamente estudiarla y hacerlo como estos fariseos que decían creerse mejores que los demás, que no necesitaban, como dice la Biblia, como les dijo Jesús, los sanos no necesitan ser sanados, sino los enfermos. Así que vamos nosotros a escuchar la voz de Dios y, por supuesto, ponerla en práctica. Bendiciones, feliz día.